Buenas tardes y bienvenidos a la semifinal de la fase final de la Sexta Liga Nacional de Debate Escolar. A continuación se celebrará el debate entre el equipo Senmerit 2 y Liceo. En él se responderá la siguiente pregunta: ¿es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? Antes de comenzar, voy a pasar a presentar a los jueces, Marta Barrón y Antonio Muñoz. Por último, recuerdo a los oradores que revisarán en su último minuto de intervención levantando el brazo, tal que así. Muchas gracias, mucha suerte y a disfrutar. El cambio climático se define como variación global del clima de la Tierra. Y esto es generalmente debido a... Perdón, es que se me ha olvidado. Disculpad, es que aquí había como un parámetro, el P1, el P2, las doble T, TTF. Pero es que me he quedado blanco, disculpad. Es que, ¿saben? Es que usé el ChatGPT para hacer la tarea de biología que no tenía ganas de hacer y así estamos. Buenos días, mi nombre es Carlos Lozano y junto a mi equipo de Liceo Sagrado Corazón, formado por Ana Nieves, Erika García, Miguel Natera y Alicia González, venimos a dar respuesta a la pregunta que nos reúne hoy aquí en este gran debate. ¿Es negativo para el aprendizaje el uso de ChatGPT? A lo que nuestro equipo responde con un sí. Sí, porque perjudica nuestro camino. Para reforzar dicha tesis les presentamos la siguiente línea argumental. Sí, porque es ineficaz para llegar al aprendizaje, perjudicando así nuestra formación en habilidades humanas al crear dependencia y en nuestra formación profesional al perder conocimientos. Es por ello que hoy le presentamos nuestros dos sólidos bloques argumentales, un bloque de ineficacia y un bloque formativo. Pero antes permítame que les ponga en el contexto de aprendizaje, y es que nosotros definimos aprendizaje como un camino y un resultado, un camino que engloba el estudio, la investigación, la reflexión previa y un resultado que no son otros más que los conocimientos adquiridos. Es por ello que el equipo contrario no tendrá suficiente con desmontarnos una de las dos partes del camino, sino que tendrá que desmontarnos el camino completo para marcarnos un tanto. Además, nosotros responderemos a la pregunta ciñéndonos a la más rigurosa actualidad sin negaros en ningún momento que el uso de este chat pueda ser positivo en un futuro. Ahora sí les puedo explicar nuestros bloques. En primer lugar les presento nuestro bloque de ineficacia, y es que nosotros, aun siendo conscientes de las ventajas que este chat pueda llegar a tener en un futuro, nosotros nos vamos a centrar en los puntos que más influyen en la actualidad, que son básicamente los contras. Y esto responde a la pregunta, ya que nosotros definimos a este chat como ineficaz porque es incapaz de lograr lo propuesto, y si este chat es incapaz de llegar al aprendizaje, este chat es negativo para este. Además, el ChatGPT carece de respuestas óptimas y de perfección, por lo que aquí está demostrada la ineficacia de la que les hablo, pero además mis compañeros seguirán hablándole de ella durante sus intervenciones. Y esto enlaza con nuestro siguiente bloque argumental, que es nuestro bloque formativo, que responde a la pregunta, ya que si el ChatGPT perjudica nuestra formación en soft skills y habilidades profesionales, este es negativo. Primero, porque crea una relación de dependencia, puesto que nos ofrece las respuestas rápida y sencillamente, lo que hace que también caigan brutalmente nuestras habilidades en soft skills, habilidades humanas, como el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico. Además, también se perderán puestos de trabajo porque todo el aprendizaje que hay detrás de ciertos puestos de trabajo se ven perjudicados por el uso de este. Por todo esto, nosotros hacemos hincapié en que el equipo contrario no tendrá suficiente con desmontarnos una de nuestras dos vías formativas, sino que tendrá que desmontarnos ambas y simultáneamente, ya que la una está ligada con la otra. Además, recordarán ustedes que a lo largo de mi intervención les he hablado de un camino. Pues aquí ven dos piezas que si la uno forman precisamente un camino. Y aquí ven también un trenecito que lo que representa es ustedes y nosotros debatientes, porque este tren quiere llegar al final de este camino como nosotros, que queremos salir de nuestras carreras soñadas con un amplio abanico de conocimientos adquiridos. Muchas gracias y suerte al equipo contrario.
Remontemos a 1980. La calculadora se implementa en la educación. Hay personas que argumentan que será un perjuicio para el aprendizaje porque nos harían todo el trabajo. Buenas tardes, yo soy Setefía Chávez y me doy en calidad introductora del equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta que se nos ha realizado en el día de hoy. ¿Es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? A lo cual respondemos con un rotundo no. No, porque establece más beneficios que perjuicios. Antes de entrar en mi línea argumental, me gustaría definir una serie de conceptos que son de suma importancia para el buen desarrollo de este debate. En primer lugar, aprendizaje, adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio y la experiencia. En segundo lugar, negativo, que produce algún daño, perjuicio o resulta desfavorable para algo. Y en tercer lugar, ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo. Ahora pasaré a mi línea argumental. Mi línea argumental está compuesta por 4 sólidos pilares, una tesis ya mencionada y 3 argumentos. Un argumento de brecha educativa, otro de eficacia y otro de progreso necesario. Pasaré a mi primer argumento, de brecha educativa, en el que afirmamos que existe una diferencia en la obtención del aprendizaje entre los sistemas educativos que puede ser disminuida gracias al uso del ChatGPT. Ya vemos cómo bajo la premisa de los resultados académicos, los mejores resultados se caracterizan por 2 factores. Uno, la educación personalizada y el segundo, la implementación de las TICs. Los sistemas educativos que se implementan en estos métodos consiguen una correlación positiva y directa en sus resultados. Así, con el uso del ChatGPT, ambos factores se pueden verse implementados a nivel general como una herramienta común, accesible y complementaria. Evidencia de ello, según un estudio publicado por la Fundación Acquae, vemos cómo las nuevas tecnologías fortalecen, sobre todo la de la inteligencia artificial, fortalece la enseñanza y el aprendizaje, así como aumenta las oportunidades para acceder al conocimiento e inculcar los valores positivos. Así vemos que considerando esta brecha educativa, según las herramientas de los diferentes sistemas, con el uso de una herramienta común como es el ChatGPT, a nivel general, esta brecha educativa se disminuye. Ahora pasamos a nuestro segundo argumento, donde vemos el que afirmamos nosotros que el uso del ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de la información y el desarrollo del trabajo, optimizando el aprendizaje, ya que con sus algoritmos de filtración y contrastación de información, así como con la capacidad de transmitir datos exactos y claros, pues tenemos un acceso muchísimo más rápido y eficiente en cuanto al conocimiento, eliminando cualquier tipo de limitación y ahorrando el tiempo, que lo evidenciamos mediante un estudio de Luca Company basado en los objetivos educativos de la UNESCO, en el que nos afirman de que el ChatGPT sirve para la identificación de nuevas formas de estudio, para los materiales de aprendizaje personalizados y para las predicciones de riesgo de diserción escolar. Por lo tanto, vemos que si el aprendizaje se basa en una obtención de información y el ChatGPT nos da una información tanto clara como exacta como objetiva, pues es un claro beneficio. Y por último, un argumento de progreso necesario, el cual va a ser aplicado posteriormente por mi refutadora número 1, así que quiero hacerles un hincapié en la calculadora de la que les he hablado al principio. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, pues hoy tan solo es una herramienta para poder facilitar y ampliar el desarrollo de la educación, al igual que ocurre con el ChatGPT, una herramienta para hacer que el aprendizaje sea muchísimo más óptimo y eficiente. Muchas gracias. Concebir algo de una forma no impide que se pueda comprender de otras muchas. Brunner. Buenas tardes, me llamo Verónica Ramallo y vengo en calidad de primera refutadora del equipo que está totalmente en contra de la pregunta cuestionada hoy, que ¿es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? A la que respondemos con un rotundo no. No, porque establece más beneficios que perjuicios. Durante mi intervención refutaré los argumentos del equipo contrario y después reforzaré nuestra sólida línea argumental. Empezaré refutando su argumento de ineficacia, en el cual nos hablan de que es incapaz de lograr lo propuesto, que choca completamente con nuestro argumento de efectividad, que posteriormente en mi línea lo explicaré, pero no nos han evidenciado por qué es incapaz de lograr lo propuesto. Pero yo sí les evidenciaré por qué es efectivo cuando se implementa en la educación. Miren ustedes esta evidencia de la Universidad de Florida, que dice que el algoritmo que sigue el ChatGPT cuenta con un alto porcentaje de fiabilidad, entre otras aplicaciones que también son efectivas. Por lo tanto, vemos que el ChatGPT destaca porque su información es muy fiable. Pero no solamente esto, sino que como introductora hemos estado verificando que es una herramienta de filtración y constatación de información, además de que transmite datos
exactos y claros. Y no solamente esto, sino su segundo argumento formativo, hablan sobre la dependencia que fomenta el ChatGPT. Pero es que veamos, nosotros queremos destacar que el ChatGPT es una herramienta, no es un motor de búsqueda. Es una herramienta compatible, no es lo único que se va a utilizar en el modo del aprendizaje. Se va a utilizar para contrastar ideas de internet, de los libros de texto. Es una herramienta más que nos va a ayudar a tener más información y a ser capaces de contrastar más de ella. No es algo de lo que vamos a depender, es algo que vamos a saber implementar de una manera correcta desde el aprendizaje y que así vamos a aprender a contrastar y a fomentar nuestro pensamiento crítico. Es un medio, no es el fin. El fin no es utilizar el ChatGPT para hacer una tarea, es un medio para que se pueda contrastar y tener nuevas fuentes, nuevas ideas, como fue el Internet en su momento. Ahora pasaré a explicar nuestra línea argumental, que se basa primero en un argumento de brecha educativa, en el cual afirmamos que existe una diferencia en la obtención del aprendizaje entre los diferentes sistemas educativos y que el chat puede ayudar a disminuirlos, ya que veamos que los mayores resultados siguen dos factores claves. Primero, la educación personalizada, que tienen algoritmos que adoptan el individuo, el ChatGPT por lo tanto cumple esta educación personalizada, y después la implementación de los TICs, que vemos que el ChatGPT también los cumple metiendo la IA en el aprendizaje. Pero ya no solamente esto, sino que además es una herramienta común, accesible y complementaria, señoras y señores, lo que permite que los sistemas que tienen menos recursos puedan llegar a ella y todos tengan una educación de calidad, rompiendo así la brecha educativa en la que vivimos actualmente. Después, nuestro segundo argumento, nuestro argumento de efectividad, en el cual afirma, primero me gustaría enseñaros una evidencia del primer argumento, en el cual vemos que los mejores sistemas educativos y los mejores resultados son Finlandia, Singapur y Canadá, que los tres comparten ese sistema personalizado del que he hablado, un sistema personalizado y que se basa en las TICs, que con el ChatGPT se puede utilizar y hacemos que todo el mundo tenga la misma capacidad educativa. Después el de efectividad, en el cual afirmamos que el uso del ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de información y el desarrollo del trabajo, optimizando así el aprendizaje, ya que con su función de filtración y contrastación de información, además de su capacidad de transmitir datos exactos y claros, proporciona un acceso más rápido y eficiente, eliminando así limitaciones y ahorrando tiempo, con la evidencia que les mostré anteriormente de la Universidad de Florida. Y ahora nuestro tercer y último argumento, progreso necesario. Afirmamos que el chat aplicado al aprendizaje establece una mejora y una evolución necesaria para las tecnologías futuras, ya que el aprendizaje se manifiesta en el sistema educativo y este debe de prepararnos para las situaciones futuras. Y el ChatGPT es una forma de introducir las IAs. Veámoslo en la evidencia de Randstad en 2018, en cual vemos que el 62,7% de los ocupados afirma que la IA es una oportunidad positiva para su puesto de trabajo. Si vemos cómo el aprendizaje debe prepararnos para el futuro y el futuro lo que se demanda es un buen conocimiento de esta inteligencia artificial, nos genera un beneficio. Pero no solamente esto, sino que el ChatGPT establece un efecto positivo respecto a la brecha educativa, nos aporta ventajas en la búsqueda de información y establece el camino hacia el futuro. Por lo tanto, es positivo. Muchas gracias. Seguimos avanzando en el camino. Buenos días, mi nombre es Erika García y vengo en calidad de primera refutadora del equipo que se posiciona a favor de la cuestión que se nos plantea hoy aquí. Sí, porque perjudica nuestro camino. Para defender dicha tesis le traemos propuesta a nuestra línea argumental que defiende que efectivamente sí, porque es ineficaz para llegar al aprendizaje, perjudicando nuestra formación en habilidades humanas al crear dependencia y en la profesional al perder conocimientos. Antes de profundizar en nuestros bloques necesitamos una previa contextualización previamente expuesta por mi introductor. Y es que nosotros hemos definido el aprendizaje como un camino que consta de dos partes. En primer lugar, el camino hacia lo aprendido, es decir, la reflexión, el planteamiento previo, el razonamiento, el equivocarnos, encontrar el error y volver a intentarlo. Y, por último, el resultado, que vienen siendo los conocimientos adquiridos. Bien, en primer lugar, les traemos un bloque de ineficacia que choca directamente con el con el argumento de efectividad del equipo contrario. Y es que ustedes nos dicen que el ChatGPT proporciona datos exactos y claros, entre otras cosas. Bien, en primer lugar, me gustaría demostrarles por qué es negativo para el primer paso de nuestro aprendizaje, y es que al resolver preguntas, cuestiones, proyectos, tareas
el ChatGPT lo que hace es limitar el aprendizaje, obviando por completo la reflexión y el planteamiento previo de los estudiantes, que tan importante es para ellos. Y es que les traigo un estudio de Harvard de 2014 en el que se nos habla de la importancia de proporcionarles a los estudiantes este tiempo de reflexión para, en base a sus conocimientos adquiridos, llegar a mejores conclusiones. Bien, como evidencia les traigo el caso de una estudiante del Reino Unido que utiliza el ChatGPT para realizar su trabajo de fin de grado en 1 hora. Bien, esta estudiante lo que está obteniendo es un resultado, y si en lugar de utilizar esta herramienta utilizara sus conocimientos adquiridos durante todo su grado, llegaría a mejores conclusiones y ni siquiera le haría falta. Bien, paso a hacer la refutación en cuanto a los datos exactos y claros, y es que el ChatGPT no siempre da respuestas óptimas, y es que les traigo la prueba de la EBAU que se le realizó en Jaén hace poco, y es que obtuvo un 8,36 sobre 14, lejos de la perfección. Y ustedes me pueden llegar a decir que, bueno, que nada es perfecto y que no sea perfecto no implica su negatividad. Sin embargo, sí que lo hace, ya que si los estudiantes acuden a él como la fuente más inmediata, más fiable y más manejable, dejarán de reflexionar y tomarán como bueno todo lo que les proporcione. Su pregunta. ¿Me puede anexar que algo que optimice un proceso tenga que ser negativo? La cosa no es que optimice o no, la cosa es que estamos obviando por completo. O sea, que sea una respuesta optimizada no significa que sea la buena, ya que podemos utilizar nuestros conocimientos en base para llegar a mejores conclusiones. En segundo lugar, les traemos el bloque formativo, en el que les hablaremos de la dependencia que este chat causa en los estudiantes, y es que al ser, podría llegar a ser nuestro mejor amigo, ¿no?, en ocasiones en los que no nos apetece hacer algo o simplemente lo dejamos para última hora, y esto lo que crea es una dependencia. Y también lo hilamos con la siguiente consecuencia, y es que se pierden las habilidades humanas, es decir, el pensamiento crítico, el razonamiento, etcétera. Y en segundo lugar también les traemos el efecto que tendría en el futuro del que nos habla el equipo contrario, y es que hay una pérdida de empleo acarreada por el uso de esta inteligencia artificial, y es que les traigo una investigación de Goldman Sachs, publicado el 26 de marzo de 2023, en el que se nos habla que a nivel mundial 300 millones de empleos están en riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial, por lo que está claro que esto afecta al aprendizaje, dado que las carreras para tener estos empleos no serán estudiadas, por lo que el aprendizaje desaparecerá por completo. Por lo que concluyo mi intervención postulando que el ChatGPT es negativo para nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Un buen arquero no se distingue por sus flechas, sino por su puntería. Por eso hoy nosotros vamos a dar en la diana del tema, acertando de lleno en por qué estamos en contra de la pregunta planteada, afirmando que no, porque hay más beneficios que perjuicios. En primer lugar, voy a refutar algunos de los puntos del equipo contrario y posteriormente desarrollaré mi propia línea argumental. Comenzando con su primer bloque. Nos traen un bloque de ineficacia, donde en su introducción nos dicen que es el ChatGPT incapaz para lograr lo propuesto, pero en ningún momento nos explican qué es esto propuesto, porque si yo lo que me propongo es conseguir una respuesta óptima a una determinada pregunta y el ChatGPT me logra dar esa respuesta a la pregunta, ya estoy logrando lo propuesto. Por lo tanto, como no nos han explicado qué es precisamente lo que se está requiriendo, tampoco podemos afirmar esa afirmación. Luego, en su refutación 1, lo que nos han sacado es distintas evidencias que vamos a ir refutando una por una. En primer lugar, han intentado evidenciar este argumento con un estudio de Harvard donde nos dice que limita el pensamiento porque tenemos que dedicar determinado tiempo a pensar. Sin embargo, nosotros con el ChatGPT no estamos diciendo que se dedique menos tiempo a pensar, simplemente lo que se pueda optimizar y hacer de manera más rápida, se va a hacer de manera más rápida, y esto lo que nos permite, este ahorro de tiempo, es beneficioso para el aprendizaje porque se puede dedicar más tiempo a realizar otras tareas
y estimulando así el proceso educativo para que abarque más áreas. Y les pongo el ejemplo que hemos puesto con el exorio de la calculadora. Si yo antes tardaba 8 horas en hacer una raíz cuadrada, no tenía tiempo para hacer nada más. Si ahora tardo 1 hora en hacer la raíz cuadrada, tengo otras 7 para realizar problemas con los datos que nos ha dado esa herramienta. Por lo tanto, sí que hay que dedicarle más tiempo a pensar, pero si se puede optimizar el tiempo, se debe optimizar. Por lo tanto, refutamos esta evidencia. También nos traen un estudiante de Reino Unido que utilizó su trabajo de fin de grado. Sin embargo, para evidenciar un argumento no nos pueden traer un caso remoto porque no explica la totalidad, simplemente es un caso remoto. Y por último nos traen que en la EBAU el ChatGPT sacó un 8,36, por lo que no sacó la mejor nota en un examen. Bien, gracias por darnos la razón, porque es que el ChatGPT no debe ser utilizado para exámenes enteros y como fin total, sino como herramienta y como medio para, con esa información, nosotros alcanzar otro fin que debe ser utilizado con esos datos, pero ser nosotros los que utilicemos el ChatGPT como medio. Por lo tanto, su bloque de ineficacia cae bajo su propio peso. Luego tienen un bloque de formación, donde nos dicen, en primer lugar, que genera una dependencia y que nos quita el pensamiento crítico. Bien, para que se genere una dependencia, significa que yo dependo de algo porque no tengo otras opciones. Sin embargo, estamos viendo que al ser el ChatGPT una herramienta complementaria, sí que tengo otras opciones donde contrastar información y obtener estos beneficios, como puede ser Internet, libros de texto, porque no es sustituible, simplemente es complementario. Por lo tanto, ese primer punto cae. Luego nos hablan de que se pierden puestos de trabajo, pero esto está totalmente fuera de debate. Estamos hablando sobre el efecto en el aprendizaje. El mercado laboral no entra dentro de este argumento. Por lo tanto, estamos viendo cómo no genera un perjuicio en la formación el ChatGPT, sino que además genera un beneficio. Y esto se evidencia con nuestro argumento de progreso necesario. Porque, como ellos dicen, bloque de formación, vale, formación es prepararnos para el futuro. En el futuro se demandan las inteligencias artificiales. Si nosotros introducimos el ChatGPT, estamos preparando a esos estudiantes para un beneficio en el futuro porque dominarán estas competencias. ¿Su pregunta? ¿Qué opinión le merece respecto a lo de que es accesible para todos, que tan solo, según la ONU, 7 de cada 10 personas en el mundo tengan acceso a Internet? Bien, nosotros estamos hablando sobre el efecto del ChatGPT en el aprendizaje. Entonces, vamos a enfocarnos sobre los países que pueden utilizar el ChatGPT en el aprendizaje y en base a eso valorar si es bueno o si es malo. Un país que no tenga Internet queda fuera de debate porque no hay ni beneficios ni perjuicios del ChatGPT, simplemente no existe, por lo que esa pregunta no está dentro del debate. Por lo tanto, el otro equipo ha intentado defender su línea, sin embargo, no ha intentado atacar la nuestra. Por lo tanto, se mantiene nuestro argumento de brecha educativa, donde vemos que si hay una diferencia entre los distintos sistemas educativos por la diferencia en la calidad de estas herramientas, si nosotros implementamos una herramienta que es común y accesible para todos, esa brecha educativa se disminuye, generando una mayor igualdad en la hora de educación, un argumento de eficacia, donde hemos afirmado que las respuestas que te das son óptimas, claras y beneficiosas para el aprendizaje, y un argumento de progreso, donde afirmamos que nos prepara para el futuro, y esa es la función del aprendizaje del sistema educativo. Por lo que no, porque hay más beneficios que perjuicios. Muchas gracias. No sé ustedes, pero nosotros seguimos avanzando hacia nuestro aprendizaje soñado. Buenos días, soy Miguel Atera, segundo el de mi grupo, el cual responde a la pregunta con un rotundo sí, sí porque perjudica nuestro camino. Para reforzar dicha tesis le hemos traído una línea argumental que es la siguiente. Sí, porque es ineficaz para llegar al aprendizaje, perjudicando nuestra formación en habilidades humanas al crear dependencia y en habilidades profesionales al perder conocimientos. Bien, procedo a refutar la línea del equipo contrario. Nos han traído un argumento de brecha educativa, que lo refutamos con nuestro argumento de ineficacia. Y que por un lado, nos dicen que hay información personalizada, pero no nos explican por qué que haya información personalizada implica que
que esta sea positiva, es decir, si la información es personalizada pero es errónea o nos perjudica, pues igualmente estaría siendo negativo. Y además, les hemos traído una primera pata del aprendizaje o parte del mismo, que es la reflexión, que se está viendo perjudicada, lo que hemos demostrado con este estudio de Harvard, que lo que muestra es cómo la reflexión previa es importante y nos alegan que no se va a perder con ChatGPT, pero es que les explico. Por ejemplo, si a nosotros nos mandan un crítico para realizar en casa un texto argumentativo, que es súper importante para aprender a expresarse o a comunicarse, como estoy haciendo yo ahora mismo, nosotros le decimos a ChatGPT que nos lo cree, no nos estamos planteando qué tipo de argumentos podríamos llevar, qué tipo de exordio y cómo hacerlo. Por tanto, esta reflexión sí que se está viendo perjudicada y, como les hemos mostrado con el estudio de Harvard, también el aprendizaje. Y además nos hablan de una información, nos hablan de que es información común y accesible a todos, y alegan que aquellos que no tienen acceso a Internet no se le influencia este debate. Vamos a ver, la pregunta es global, y si te les traigo que 7 de cada 10 jóvenes según a la ONU tienen acceso a Internet, ¿qué pasa con ese 30% que no? Es decir, se está creando una brecha global entre aquellos que tienen acceso a Internet y ellos que no, por tanto sí que entra debate. Y además nos dicen que es una herramienta complementaria y por tanto no es negativo porque no implica que se vaya a utilizar más. Pero es que les repito, que sea una herramienta tan solo no implica que no se vaya a utilizar, y además ustedes me tendrán que demostrar por qué se le va a dar este buen uso. Además, por otro lado, nos traen un argumento de efectividad, que lo refutamos con nuestro bloque de ineficacia, ya que en nuestra segunda parte del bloque de ineficacia les hablamos de un resultado que no es claro, conciso, como ellos nos alegan. Quizá les sirva este ejemplo. Investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Barcelona, Carlos Sierra, afirma que la gente piensa que lo que ChatGPT genera es cierto y no es así, y se lo razona lógicamente. ChatGPT tiene acceso a toda la información en Internet, y como todos sabrán, tenemos información que es falsa, verídica y otra que no. Por tanto, si ChatGPT hace un mix, digamos, de todo eso, pues no vamos a llegar a un resultado siempre positivo. Y esto implica su negatividad porque en caso de que no existiera ChatGPT o no se usara, razonaríamos y verificaríamos qué información es cierta y cuál no, visitando diferentes fuentes y por tanto mejorando nuestro aprendizaje. Y además nos hablan de una regulación que hace que haya un buen uso y que el negativo no es. Pero señores, esto es totalmente utópico. Y la realidad es que, como en el ejemplo que les hemos mostrado aquí, actualmente se utiliza de mala forma y nos alegan que es tan solo un ejemplo. Pues les traigo otra encuesta del libre mercado en la que vemos como el 50% de los encuestados afirman estar usando ChatGPT. ¿Le parece poco? La mitad de nuestros estudiantes. Además, nos traen un argumento de progreso necesario, pero es que haya progreso y que sea inevitable la implantación de la inteligencia artificial no implica que este proceso no sea negativo. Y además lo vamos a refutar con nuestro argumento formativo, ya que nuestras habilidades humanas no nos han alegado porque no se van a ver perjudicadas nuestras soft skills, por lo tanto nos lo están comprando, y sí que lo van a hacer porque, como les he explicado, se está perdiendo reflexión y pensamiento crítico y por tanto se ven perjudicadas. Y por otro lado nos hablan de habilidades profesionales, alegando que vamos a tener un aprendizaje más orientado al futuro, inteligencia artificial, TICs. Vale, bien, les traigo el estudio ya presentado por mi compañera, al que vemos cómo se van a poner en riesgo y van a desaparecer, según Goldman Sachs, 300 millones de empleos, mientras que le traigo esta noticia del World Economic Forum, en la que vemos cómo se van a crear 53 millones de empleos por inteligencia artificial, es decir, se pierden 300 y se crean 53, por ende en el cómputo global de aprendizaje y de empleo se está perdiendo, y dicen que el empleo no se relaciona con el aprendizaje, pero es que, señores, detrás de cada empleo hay un aprendizaje, y si no estudiamos carreras porque no están demandadas, porque todos queremos tener un trabajo en el futuro, ese aprendizaje detrás de las carreras se está perdiendo. Bien, procedo a construir nuestra línea. Le hemos traído un bloque de ineficacia que sigue en pie, ya que sobre la reflexión, es decir, la primera parte, no nos están alegando. Les he demostrado que sí, que no estamos evitando esta parte de pensamiento y reflexión que le he demostrado que es importante con Harvard. Y además, nuestra segunda parte, es decir, los resultados, les he demostrado que no siempre son óptimos, claros y concisos como indican. Por lo tanto, tienen la tarea incompleta. Y nuestro bloque formativo sobre las habilidades humanas no nos alegan demasiado, y sobre las profesionales he demostrado que se destruye más empleo del que se crea, por tanto se pierde aprendizaje. Por tanto, el equipo contrario, con 4 tareas incompletas, ha suspendido. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Me gustaría hacer con ustedes una actividad. Imagínense un partido de tenis. Durante mi intervención veremos las distintas jugadas realizadas por ambos equipos y estableceremos un vencedor. Buenas tardes, mi nombre es Inés Sánchez, en calidad de conclusora del equipo San Méritos, que se posiciona totalmente en contra de la pregunta planteada aquí en este debate. ¿A la que respondemos con rotundo? No, porque establece más beneficios que perjuicios. Antes de comenzar, me gustaría agradecer tanto al equipo contrario como al público aquí presente y como a los jueces por poder hacer posible este debate. Durante mi intervención analizaremos la línea del equipo contrario, veremos los puntos de choque y repasaré mi argumental, no sin antes destacar que se nos ha establecido
una serie de bloqueos, sacando nuevas evidencias y razonamientos desde su segunda refutación, a la que nosotros, desgraciadamente, no vamos a poder contestar porque estamos en los turnos de refutaciones. Vale. En primer lugar, la primera jugada del equipo contrario, su tesis, en la que nos dice que sí porque perjudica nuestro camino. Sin embargo, no nos han establecido que esos perjuicios sean mayores que los beneficios que nosotros le hemos estado evidenciando desde el inicio de este debate. Por lo tanto, vemos cómo cae por su propio peso. Punto para St. Mary's. Luego nos traen un primer argumento de ineficacia, en el que dice que el ChatGPT no puede lograr lo propuesto. Sin embargo, con mi R1 y mi R2 le hemos preguntado qué es eso propuesto y por qué no puede lograrse. Sin embargo, a estas alturas del debate, eso tampoco ha sido respondido. Por lo tanto, no hemos podido refutarlo. Segundo punto para St. Mary. Luego nos trae un argumento formativo en el que nos dice que genera dependencia. Sin embargo, mi primera refutadora ha explicado que esto no ocurre, ya que es una herramienta complementaria que simplemente amplía y optimiza este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nos trae una serie de beneficios. Punto para St. Mary. Luego nos dicen que pierde puesto de trabajo, pero sin embargo, muchas gracias porque esto es un punto extra a nuestro equipo, porque no entra en la pregunta de este debate, ya que la pregunta de este debate se ciñe en el aprendizaje. Luego nos dicen que se pierde el pensamiento crítico, pero como ya he dicho anterior y también han dicho mis refutadores, es una herramienta complementaria que nos da una fuente más para contrastar. ¿Qué significa una fuente más para contrastar? Poder tener y ampliar este pensamiento crítico. Y luego nos traen unas evidencias de Harvard y de Jaén en las que nos da la razón sobre que esta herramienta es complementaria y que nos hace optimizar el tiempo y poder invertirlo en otras causas. Por lo que vemos como, de nuevo, trae muchos más beneficios. Punto para St. Mary. Ahora pasaré a reforzar nuestra línea argumental y nos basamos en tres argumentos. El primero es de brecha educativa, en el que afirmamos que existe una gran diferencia en el aprendizaje de los distintos sistemas educativos que puede ser disminuida con este ChatGPT. ¿Por qué? Porque los mejores resultados se caracterizan por dos simples factores. El primero, una educación personalizada, y el segundo, la implementación de las TICs. Y el ChatGPT puede con esto. ¿Por qué? Porque los mejores sistemas educativos del mundo comparten estos factores, por lo que no es casualidad, es causalidad. Luego tenemos un segundo argumento de efectividad, en el que afirmamos que el uso de ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de información y la optimización de este proceso, ya que elimina las limitaciones y nos ahorra el tiempo, porque si el aprendizaje se basa en la obtención de información y esta herramienta nos proporciona información clara, exacta y objetiva, vemos cómo hay un claro beneficio. Y luego nuestro tercer argumento de progreso necesario, que sigue en pie porque el equipo contrario no ha podido refutarlo, en el que afirmamos que el ChatGPT establece la evolución necesaria en cuanto al futuro, ya que en el futuro lo que se demanda es poder y saber usar estas nuevas tecnologías, y el ChatGPT establecido desde un aprendizaje nos lo permite. Por ende, si el ChatGPT nos trae un efecto positivo en la brecha educativa, ventajas en la búsqueda de información y el camino hacia el futuro, no puede ser negativo si nos trae beneficios. Por lo tanto, señores, les diré cómo ha acabado el partido de tenis. St. Mary's ha conseguido el último punto, el set y el partido. Muchas gracias. Lamento decirles que el partido no ha acabado, aún queda el último set. Ahora sí, disculpen a mi introductor, ha tenido ciertos problemas a la hora de memorizar el trabajo que teníamos que exponer. Y nos resulta extraño, porque nos prometieron que a pesar de utilizar esta nueva inteligencia artificial, seguiríamos aprendiendo. ¿Pero estamos seguros de que realmente esto es así? Buenos días, mi nombre es Alicia González y formo parte del equipo del Liceo Sagrado Corazón. Voy a ser la encargada de concluir este debate, pero antes quisiera dar las gracias al público, al jurado y a los compañeros del equipo contrario por asistir a este evento. Y de todo esto, mi equipo y yo hemos respondido a la pregunta planteada con un rotundo sí, porque perjudica nuestro camino, lo cual hemos desarrollado mediante esta siguiente línea argumental. Sí, porque es ineficaz para llegar al aprendizaje, perjudicando nuestra formación en habilidades humanas, al crear dependencia, y nuestra formación profesional, al perder conocimientos, lo cual hemos desarrollado mediante nuestros dos sólidos bloques argumentales, un primer bloque de ineficacia y un segundo bloque formativo, mientras que el equipo contrario ha presentado tres argumentos, uno de brecha educativa, otro de efectividad y otro de progreso necesario. Así, comenzando con nuestro bloque de ineficacia, está chocado directamente con el argumento de efectividad del equipo contrario y el argumento de brecha educativa. En el argumento de efectividad han indicado cómo este es más eficiente a la hora de la búsqueda de información, además de afirmar que proporciona datos exactos. Sin embargo, mis compañeros han indicado cómo este chat carece de respuestas óptimas y está lejos de la perfección.
mostrándose para evidenciarlo un estudio de la Universidad de Harvard y la nota de selectividad que expuso previamente mi compañera Erika. Después, en su argumento de brecha educativa, han indicado cómo el chat proporciona información personificada. La información no se pierde y, de nuevo, la reflexión no se pierde y la información es común. Sin embargo, mi compañera indicó como no evidencian realmente por qué es positivo y volvió a mostrar el estudio de Harvard para indicar de nuevo que se pierde la reflexión. Además, repitió como el 30% de los alumnos no tienen acceso a Internet, por lo que no se les puede permitir acceder a este chat. Y para terminar, les hemos presentado un bloque formativo, el cual ha chocado directamente con el argumento de progreso económico del equipo contrario. En este han indicado cómo esta nueva IA, una inteligencia artificial, nos prepara para el futuro. Sin embargo, mis compañeros han indicado cómo, en vez de prepararnos mucho mejor, lo que va a causarnos es una pérdida de empleo, concretamente 300 millones, como bien dijo mi compañera Erika y volvió a repetir mi compañero Miguel. Con esto hemos demostrado cómo nuestros argumentos han sobrepuesto a los suyos con clara seguridad, demostrando una vez más que la respuesta a la pregunta planteada en este debate es un rotundo sí, porque perjudica nuestro camino. Y hablando de caminos, quiero volver a retomar este circuito que ha estado con nosotros durante todo el debate. Mi introductor, después de ese incidente inicial, habló acerca de su significado, esa meta que todos queremos alcanzar para poder llegar a nuestra ansia de aprendizaje. De esta forma, a medida que el coche ha ido avanzando, se ha ido encontrando con distintos obstáculos que le han impedido avanzar de manera continua. ¿Averiguan a qué se deben esos obstáculos? Efectivamente, al equipo contrario. Este ha luchado por demostrar cómo el ChatGPT puede beneficiarnos, pero no se ha fijado en que para poder llegar a esa meta con la que llevamos soñando en nuestra primera intervención, tenemos que pasar por reflexión previa, investigación, estudio y por último esa meta con la que llevamos soñando desde el inicio. Así, me gustaría acabar con una frase dicha por María Jesús Álava Reyes, autora licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. La vida sin reflexión es como un barco sin timón, que navega a la deriva. Así, público y señores del jurado, ¿quieren seguir navegando a la deriva como el equipo contrario? Ahora sí, el partido ha acabado con el punto para el liceo. Muchas gracias y que gane el mejor.